Buenas. En esta clase le vamos a hablar de programación, de la información de datos, de los bytes, de los bits, de que es un archivo, lenguaje C, el logaritmo, que es un pseudocódigo, búsqueda burbuja, que es un objeto, y el ejemplo de objeto. Vamos a empezar. La información de datos son representaciones simbólicas que de números alfabéticos, logaritmos de un determinado atributo o variable cuantitativa o cualitativa, o sea, una descripción de un código o de un hecho empírico o un suceso para recopilar los datos o la información. ¿Qué son los bits y los bytes? Los bits es la menor unidad de información de su PC. Se representan por 1 y 0. ¿Qué son los bytes? Los bytes tienen 8 bits y ya esto almacenan más información. Dependiendo de la información, depende de los bits que nosotros debemos utilizar. Ahora le vamos a hablar de los archivos. Y hay diferentes tipos de archivos, depende de lo que usted tenga guardado. ¿Cómo nosotros sabemos el nombre, la extensión, ubicación y tipos y tamaños de archivos? Fácilmente, mírenlo aquí. Ahí está el nombre de la carpeta o del archivo, la extensión donde está, aquí está, la ubicación del archivo, qué tipo de archivo es y el tamaño del archivo que tiene. Los archivos pueden ser de audio, de video, de texto, y ahí depende la capacidad y la dimensión o el tamaño del archivo. Ahora pasemos al lenguaje C. En la primera versión del lenguaje C, la definición de funciones se hacía mediante un protocolo de función, cual indica al recopilar. ¿Qué quiere decir? Que usted, el lenguaje C, usted hace un número de programación o de función para crear el lenguaje C y así arroje un resultado. ¿Qué es el algoritmo? Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permiten hacer un cálculo y haya la solución de un tipo de problemas. Ejemplo, nosotros vamos a hacer una receta de comida. Input en la palabra logaritmo es la receta de comida. Output en la receta de comida ya es la comida determinada. El método de llevar la receta al final a la comida es el logaritmo. Veamos otro ejemplo. Son conjuntos de operaciones sistemáticas que permiten hacer o calcular y hallar soluciones de problemas. Es el método que utilizamos o el método que utilizamos en el día a día para hacer un conjunto de tareas determinadas. Un pseudocódigo es escribir paso a paso lo que va a hacer nuestro programa de forma más definida y simple. Aquí está. Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un programa que calcule datos o números. Entonces nosotros aquí para explicar, aquí nosotros hacemos entonces el pseudocódigo, que es como nosotros hacemos el diagrama o la programación, cómo nosotros lo vamos a hacer y de qué manera va a funcionar. Búsqueda en burbuja. Es un sencillo logaritmo de ordenamiento que funciona revisando cada elemento de la lista y ordenándolo, intercambiando posiciones
si en el orden está equivocado. ¿Cómo quiere decir? Que si aquí, como veamos en el ejemplo, nosotros empezamos a decir, nosotros queremos cuál es el número más de aquí de este ejemplo, el número más grande. Entonces el logaritmo comienza a buscar y a ordenar si están en forma que no están ordenadas. Por ejemplo, un ejemplo de eso más cotidiano, por ejemplo, es un vaso de refresco, no importa la marca. Cuando los gases suben arriba la burbuja, entonces se ordenan la información de mayor a menor siempre. Aquí tenemos que es un objetivo en la programación. Es la representación de un programa, de un concepto que tiene todas las informaciones necesarias. Los datos es el que describe los atributos. La operación es lo que puedes realizar sobre el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un carro. El objeto es el carro. Los atributos es el color, la velocidad y el método es la aceleración, cambio de velocidad y el frenado. ¿Y para qué vamos a utilizar el vehículo o qué vamos a hacer con el vehículo? Hasta aquí nuestra síntesis del módulo, esperando que les guste. Muchas gracias.